buenas tardes, mi nombre es Nicolás Telles y junto a mis compañeros Mateo Palza Ramírez, Santiago Alejandro González y Juan Diego Bermúdez vamos a realizar la presentación de lo que sería el proyecto de optimización de procesos para los modelos matemáticos. Bueno, primero que nada, las tecnologías que utilizamos en el proyecto han sido Python, Flask. ¿Y esto porque pues debido a, primero a facilitar, sí, se nos facilitó manejar este lenguaje, ya que Flask es como un micro framework que nos permite hacer el uso de, bueno, facilitar el uso de del lenguaje de Python para irlo usarlo en lo que sería el modelo vista controlador. Y dentro de lo que hemos realizado, pues tenemos, como se puede ver acá, tres carpetas. Este en sí es el modelo, pues sí, el modelo vista controlador, pero pues con diferentes nombres. Entonces tenemos precisamente la carpeta del modelo donde vamos a grabar, donde vamos a guardar lo que serían las clases, y lo que tendríamos atrás serían los statics, que en este caso serían, digamos, una carpeta en la cual podremos guardar lo que serían las imágenes, los códigos que hemos hecho con JavaScript y algunos estilos que hayamos utilizado con el CSS. Y la carpeta template es como las vistas, donde vamos a mostrar o vamos a tener guardados todos lo que serían las interfaces que van a ver los usuarios de cuando estén utilizando el proyecto, sí, cuando estén utilizando el programa. Por otro lado, pues simplemente tendríamos lo que sería pues algunos archivos que generamos cuando estamos realizando pues algunos cambios mediante el GitHub, que sería el Gitignore, que es pues cuando estamos utilizando el lenguaje Git. El README, que sería como una especie de aclaración de que lean antes de utilizar lo que sería el proyecto. Nuestro index, que es como la raíz de todo nuestro proyecto, y los requerimientos básicos que se necesitan para utilizar el programa. Dentro de estos requerimientos pues vamos a estar especificando que pues se tendría que utilizar lo que sería Python y tener en cuenta que estamos utilizando Flask. Entonces pues cuando no se tenga ninguno de estos dos pues el proyecto no va a funcionar. Y en sí esto sería lo que sería todo por parte de la explicación de lo que es el proyecto en su forma base, más que todo. Bueno, a continuación vamos a hacer la explicación de la parte gráfica y la parte, digamos que visual de nuestra página web, de todas las vistas y cómo se definen. Nosotros tenemos, digamos que dos carpetas en donde definimos nuestra lógica para las vistas. Entonces tenemos el static, donde vamos a tener datos estáticos que son CSS, JavaScript y imágenes. Y los templates, que básicamente es un concepto que Flask maneja, donde nos permite definir un template base y insertar código en dichos templates gracias a un elemento que se llaman los bloques. Entonces nosotros definimos bloques y dentro de esos bloques nosotros vamos a insertar cierta cantidad de código. En este caso nosotros tenemos dos bloques que vamos a reutilizar, en este caso es header y body, ¿vale? Entonces lo primero que nosotros vamos a tener son una serie de rutas las cuales nos permiten renderizar dichos templates. Entonces en la ruta padre nosotros vamos a renderizar el index.html, en el cual vamos a utilizar dichos, bueno, primero vamos a extender del layout, que es este, y vamos a utilizar dichos bloques para insertar cierta cantidad de código. Entonces acá vamos a insertar lo que sería el JavaScript que vamos a utilizar y la hoja de estilos, que es el index.css, y toda la información del HTML que está acá. Es importante entender que el index nos va a dar un poco de funcionalidad, de pronto habilitar, deshabilitar botones, dependiendo de una condición específica. Y el index.css es simplemente lo que sería toda la parte gráfica, es decir, estilos, no sé, colores, anchuras, todo ese estilo, ¿vale? El otro pad que nosotros tenemos es data, el cual vamos a renderizar data.html, pero acá aparece un nuevo concepto y es que nosotros estamos enviando unas variables. Entonces en el template también podemos recibir variables. Entonces si vamos a data.html vamos a ver lo mismo, extendemos de layout, tenemos los mismos bloques donde ingresamos los estilos y vamos a ingresar algo de funcionalidad. Y acá en el body, que es todo el HTML, vamos a darnos cuenta que vamos a hacer uso de esas variables que nosotros enviamos. Acá nosotros enviamos restricciones y acá estamos usando restricciones. ¿Para qué? Para poder iterar y tener la cantidad de restricciones que debería tener nuestro componente, ¿vale?
Tenemos un tercer y último template que se ejecuta cuando llamamos al pad gráfico, el cual nos va a renderizar el método .html y va a recibir todo este tipo de información que es data table, que son los datos de las datas, las restricciones, la función objetivo, el nombre de la imagen, si es maximizar o minimizar. Entonces si vamos a método.html vamos a tener lo mismo, vamos a tener los bloques donde va a recibir el CSS, acá va a recibir algo de unos logos, esto nos permite ingresar logos a nuestra página web, y tenemos el JavaScript, que es lo mismo, nos da un poquito de funcionalidad. Y acá lo que vamos a hacer es mapear toda la información en el bloque del body, toda la información que nosotros enviamos. Entonces nosotros enviamos la función objetivo y acá estamos imprimiendo la función objetivo. Mandamos las restricciones y estamos iterando sobre las restricciones y después imprimiéndolas. Tenemos también la data o la tabla de la solución, y acá cogemos y imprimimos toda la información de la solución. Y ya, acá hay algo interesante en este más que todo, que es que en el modelo.js nosotros tenemos un slider, y acá definimos toda digamos que la lógica del slider para que se mueva para la izquierda o para la derecha dependiendo. Bueno, mi nombre es Santiago González y a continuación voy a explicarles el modelo que realizamos para poder llevar a cabo el proyecto de método gráfico. Básicamente tenemos dos clases. La primera es la clase ecuación, que contiene los diferentes atributos que posee una ecuación. Esta es una ecuación de ejemplo y estos son los diferentes atributos. Tenemos el método constructor, tenemos dos métodos, coordenada x y coordenada y, que devuelven pues cada una de sus coordenadas respectivamente. Tenemos un método que se llama funDesp, que básicamente lo que hace es despejar una función. Tenemos el método puntCoreEqua, que recibe una ecuación y lo que hace es simplemente igualar dichas ecuaciones para poder encontrar un punto de corte entre estas dos. Devuelve una coordenada. Tenemos el método punto de corte en x y punto de corte y, que en punto de corte en x se da por hecho que y es igual a 0, y en punto de corte y se da por hecho que x es igual a 0. Se despeja y esa es una coordenada que se devuelve, solo para saber el punto de corte en x y el punto de corte y de la función. Tenemos un método string que pues simplemente convierte la ecuación en un formato de string legible para el usuario. Tenemos el método petPosit, que simplemente valida si la pendiente de una ecuación es positiva o negativa. Y luego tenemos este otro método HTML que tiene la misma función del método str. La diferencia es que tiene un diccionario con código ASCII para poder imprimir el resultado en la web para que sea legible por el usuario. Luego tenemos esta otra clase que es coordenada, que también tiene su método constructor, tiene su punto x y su punto y. Tiene un método equa o ec, que es básicamente validar si, recibe una coordenada y valida si ambas coordenadas son iguales, tienen los mismos puntos. Tenemos otro método encargado también de convertir la coordenada en string. Y tenemos este otro método coreRestrict, que simplemente lo que hace es recibir unas restricciones, iterar sobre cada una de ellas y validar si la coordenada cumple con cada una de las restricciones. Luego tenemos este otro último método que lo que hace es recibir un segundo punto y otras restricciones para validar si los dos puntos se encuentran en alguna de estas restricciones, con el objetivo de poder trazar la línea de la figura del método gráfico de la solución. Esto es todo por este lado, los dejo con mi siguiente compañero, gracias. En el index.py tenemos todo dividido en rutas. La ruta inicial, que es el slash, nos renderiza la plantilla index.html, que es la página principal. En la ruta data recibimos el número de variables y restricciones para que estas puedan ser graficadas en cajitas y allí se ingrese cada una de las restricciones. Tenemos la ruta del gráfico, que procesa la información de las restricciones y nos permite graficar la figura del área de solución. Para esto pues recibimos la información en un JSON y lo almacenamos en variables. Procesamos las restricciones, entonces recorremos cada una de las restricciones y las convertimos en una clase ecuación que está en el modelo. Encontramos los posibles puntos de solución o los puntos de corte entre las restricciones, y esto lo hacemos pues recorriendo el array de restricciones
y comparando una restricción con otra y encontrando los puntos de corte entre sí misma. Determinamos cuáles de estos puntos de corte son de solución, entonces cada uno de estos puntos los evaluamos en las restricciones y si cumplen las restricciones es un punto de solución. Probamos estos puntos de solución en la función objetivo y encontramos el máximo y el mínimo, entonces dependiendo si la función es de maximización o minimización encontramos cuál es el punto que nos da el máximo y el punto que nos da el mínimo. Utilizamos variables auxiliares para saber cuál es el rango máximo de graficar, esto es como encontrar una escala para graficar tanto en el eje X y en el eje Y que todas las restricciones queden en el gráfico. Se encuentran los extremos de cada restricción y se agrega una descripción para cada una, entonces para graficar cada una de las restricciones se necesitan 2 puntos, entonces elegimos 2 puntos, los 2 extremos, el inicio y el fin, para que estas puedan ser graficadas, y en un legend, que es este legend que es un arreglo, lo que hacemos es incluir una descripción dentro de cada restricción. Entonces está el legend.appen y restriction.str que nos devuelve la descripción. Se grafican los puntos de solución, esto simplemente es con pyplot, que es ax.plot, la coordenada en x y en y. Se grafica la recta de la función objetivo, esto dependiendo si es minimización o maximización. Y bueno, se procesan los datos que se van a ver en la tabla, para esto llamamos a la función tabla. Y en esta función tabla simplemente recibimos los puntos de solución, la función objetivo y la función objetivo en string. Y pues esta función se encarga de reordenar toda la información que debe ir en la tabla. También lo que hacemos es llamar a la función reordenar puntos. Entonces en reordenar puntos, pues voy a mostrar este ejemplo. Tenemos 4 restricciones y lo que necesitamos es que cada punto se encuentre dentro de una misma restricción. Entonces este punto se encuentra dentro de la misma restricción que este punto, lo que quiere decir que este va después de este, y asimismo ocurre con estos 2 puntos. Estos 2 puntos se encuentran dentro de la restricción 2, lo que quiere decir que este punto va después de este punto. Esto quiere decir que el orden sería 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque si no los organizamos, pues lo que va a hacer la función de graficar es graficar los puntos o la figura en el orden que lleguen. Entonces puede ser 1, 2, 3 y 4. Y bueno, continuando, se grafica la figura a partir de los puntos de solución. Para esto utilizamos Polygon. Se agregan las funciones de la gráfica como el nombre del eje X y el eje Y. Entonces estos son descripciones. El eje X se llama X1, el eje Y X2 y pues guardamos la figura. Y esto finalmente simplemente se le devuelve a lo que es la plantilla método.html, que grafica la tabla, las restricciones, la función objetivo y la imagen en donde se guardó la figura. Bueno, ahora voy a hacer una breve demostración de lo que es la página. Entonces aquí estamos en la ruta inicial, esta es el index.html, donde me va a pedir que ingrese el número de variables y la cantidad de restricciones. Entonces pues el número de variables en método gráfico no es modificable, son 2 variables, y la cantidad de restricciones para este ejemplo van a ser 2. Damos enter y esto nos lleva pues a la ruta data, en donde nos muestra la cantidad de restricciones y la función objetivo. En este caso va a ser de maximización y va a ser 50x1 más 40x2, y en las restricciones va a ser 1, 3 medios menor o igual a 750 y 2x1 más x2 menor o igual a 1000. Vamos a dar enter y inmediatamente nos lleva a la ruta gráfico, en donde se va a ver toda la información. Entonces tenemos lo que es el modelo matemático que se ingresó, que es la función objetivo en maximización. Tenemos la restricción 1, la restricción 2 y la de no negatividad. Si damos aquí, vamos a poder ver el gráfico en donde se ve el área de solución, las restricciones, que es esta de color azul y esta de color naranja, y se ve la función objetivo en su punto óptimo, que es este. Entonces podemos dar a la derecha y acá podemos ver pues toda la información de la tabla y de los puntos. Entonces tenemos que para la coordenada X en 375 y la coordenada Y en 250 tenemos el punto máximo para este ejercicio.